Hace unos días nos reunimos en Catarroja junto a nuestros amigos de 33 Televisión para grabar el especial de Navidad. Fue una noche de música y emociones, con artistas valencianos de toda una vida y otros que recién comienzan a alzar su voz. Bueno, ya hemos visto el modelito que llevas aquí esta noche. Bueno, ¿qué canciones vas a cantar y cómo te sientes esta noche en esta gala de 33 Televisión? Bueno, voy a cantar 3 canciones. Una sola y 2 a dúo. A dúo con La Soberana y a dúo con Raquel Amores, la sobrina de Rosita Amores. Vamos a cantar mujer contra mujer. Y con La Soberana, pues ni me acuerdo el título ya porque estoy de los nervios hasta acá. Muy emocionante y a la vez triste por lo del Dana. Seguimos aquí en Catarroja. Pero con esto la música siempre nos anima el corazón y todo. Pues a ver, ha sido magnífico y más después de haber pasado todo lo que ha pasado. Estar siempre con Caricanet es aprender, es disfrutar cada año y maravilloso. Y la verdad es que pues estoy muy contenta de participar en este programa o en este gala, ¿me entiendes? Y poder llegar a los corazones que estamos pasando malas rachas. Y bueno, pues desearles muchísimas feliz Navidad y que nos toque la lotería a todos, por favor, y sobre todo a ellos, que lo necesitan mucho. Y muy contenta, gracias. El plató de 33 Televisión se había salvado y allí nos reunimos para grabar el programa. Esa noche no canté, fui para ayudar y dar apoyo. Pero lo que viví me dejó sin palabras. Gente que lo había perdido todo, absolutamente todo. Casa, trabajo, coche, recuerdos, incluso su ropa había sido devorada por el agua. Pero todos coincidían en que eso no es lo más importante, porque ellos seguían aquí con vida y otros ya no podían contarlo. La verdad es que con mucha ilusión, es un evento maravilloso que hacemos muchos años y de verdad, sí, este año es especial, sobre todo para mí. Y bueno, vamos, aquí estamos dando el callo y muy chulo todo. Cari Ganet, organizadora de esta gala, confesó que había considerado cancelar todos los programas de Navidad. Soy Cari Ganet, de 33 Televisión. Hemos tenido una temporadita complicada. Teníamos que grabar la gala 33 Televisión, la gala de Nochebuena, en As de Bruixas Karaoke. Teníamos todo preparado, vestuario, todo lo habíamos dejado ya en el almacén, en el vestuario donde tenían que vestirse los artistas. Te estoy hablando de aproximadamente pues unos 6.000 euros en vestuario, ¿vale? Y lo que nos íbamos a poner, los atrezos y todas esas cosas, las puestas en escena. Resulta que viene la riada, nosotros teníamos que celebrarlo el día 10 de noviembre y la gala, pues claro, viene la riada, se lo lleva todo, la Dana se lo lleva todo, nos quedamos sin ropa, sin sitio donde actuar. Entonces decidí, porque había hecho un grupo de WhatsApp con todos los artistas que iban a actuar. Y en el grupo de WhatsApp decidí hacer una pregunta. Digo, ¿qué hago? Suspendo esto porque visto lo visto, que no tenemos ni dónde actuar. No tenemos ropa para ponernos. Que estaba desanimada la verdad. Porque cuando eres como yo, autónoma, te lo preparas todo con tanto tiempo, te gastas un dineral que no tienes pidiendo créditos y de repente se te va todo al traste, pues yo estaba desanimada. Y en el grupo de WhatsApp pregunté, chicos, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos esto? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues todos me dijeron que de suspender nada, que estábamos todos dañados, muchos habían perdido coches, muchos habían perdido algún negocio, alguna vivienda, pero que estábamos todos vivos, gracias a Dios, y que había que seguir adelante y que bajo ninguna circunstancia suspendiera el acto. Y que había que celebrarlo como sea, porque la Navidad tiene que continuar, los que estamos vivos tenemos que continuar con dolor, pena, pero debemos continuar. La Soberana, cantante y copresentadora esa noche, le pidió algo que parecía sencillo, pero era profundamente simbólico, que le cosiera una bata de cola, porque las suyas se las había llevado la riada. Con la voz temblorosa habló del desamparo, de heridas profundas, de la gratitud hacia los voluntarios que con sus manos les mantenían en pie. La emoción la tocó en varios momentos, pero se sostuvo firme mirando a la cámara y diciendo, saldremos adelante. Hablan de normalidad en Catarroja. Les invito a que tengan estas vistas desde su casa a diario
a que huelan el olor que olemos aquí los vecinos, a que seguimos con casi nada abierto, o sea, prácticamente nada abierto, a respirar este aire, a ver cómo sacan mierda todavía de los garajes y la siguen echando aquí y amontonando, aquí donde vivimos con mi hijo de 3 años, y seguir viendo que los asesinos de mi padre siguen al mando sin responsabilizarse absolutamente de nada, y a 5 de diciembre seguimos así. Esto, que alguien me lo explique, por favor, porque no lo puedo entender. Que les habían dicho que bueno, se iban a nombrar a 20 empresas en las cuales se iban a hacer cargo de las limpiezas de todos los garajes de toda la comunidad. Son a día de hoy, no sé si seremos 682 o 660 garajes, que este es de una planta, pero hay hasta de 2 plantas y algunos están hundidos, que puedo decir dónde están. Pues nos dicen eso, 20 empresas con tantos garajes, pues a ver cuándo nos va a tocar a nosotros y a todos los demás, teniendo en cuenta que llevamos un mes con aguas fecales, con lodo, con barro, Yo vivo en el primer piso, yo no puedo abrir las ventanas. ¿Pero en el primero? En el primero. Del otro lado. Pero están aquí, pero estamos tan desesperados que estaba intentando hacer un vídeo para mandarlo a todos los medios de comunicación que pudiera. Pero no, ¿sabes? Bueno, pues al menos que quede constancia y que si vosotros podéis, que sed la voz de la situación en la que estamos viviendo, que esto no se puede soportar. Es un mes ya. Es un mes y estamos muy desamparados, no sabemos qué van a decidir, qué van a hacer y qué no van a hacer. 1 de diciembre del 2024, ha pasado más de un mes de la Dana. Y aquí estamos en la más mierda absoluta. Esa es la realidad. Esas filas humanas de voluntarios que se veían ya no se ven. Aquí ya no hay ayuda. Aquí ni siquiera el pueblo salva ya el pueblo. El pueblo está cansado, la gente sigue sus vidas, cosa que entiendo y respeto, pero hoy domingo ya no se ven tantos voluntarios. Y es normal, porque todas las fotos ya están echadas. Ya no queda morbo, aquí lo único que queda es mucho trabajo, mucho fango, y el morbo se ha disipado. Y con esto, ojo, no quiero que se me malinterprete, este mensaje no va dirigido para los voluntarios. Nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que habéis hecho, desde el primero hasta el último, hasta el que ha venido a echarse la foto, hasta el último. Estamos muy agradecidos. Este mensaje va dirigido a los gobiernos que lideran nuestro país. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Que el pueblo no salva al pueblo? ¿Seguir echando las culpas? Porque mientras os echabais las culpas en televisión y discutíais de quién había tenido la culpa, era el voluntario el que os salvaba el culo. Pero es que ya no está el voluntario. Ahora solo queda el pueblo real, los que vivimos aquí, y estamos cansados, muy cansados. ¿Qué vais a hacer ahora? Porque tenéis la culpa todos. Todos. Izquierda, derecha, pero no de ahora, sino de hace 15 años atrás. Porque había un proyecto hidrográfico para que esto no sucediera. Pero claro, como valía 300 millones de euros, todos mirasteis para el lado. No interesaba, ¿verdad? Ahora se estiman las pérdidas en 50.000 millones. Pero ¿y las pérdidas humanas que han habido? Que cifráis en 216, que no se lo cree absolutamente nadie. ¿Eso qué pasa? Porque no hay dinero que pueda pagar una vida. Ahora llenáis la boca en la televisión con ayudas. Ayudas que no van a llegar, como la de los 10.000 euros. No, 10.000 euros para que te compres un coche. Ya, pero que sea eléctrico y antes del 15 de enero. Cuando a mucha gente aún ni siquiera le han llamado los peritos para ponerse en contacto con ellos. Cuando mucha gente sigue en los garajes llenos de fango y coches. Eso a 1 de diciembre hoy. Mi calle, sin ir más lejos, sin alumbrado. Con el garaje lleno de fango. Y muchos alrededor igual. Todos prácticamente. Un mes después. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? Tanto la Generalitat como el gobierno central. ¿Qué vais a hacer? Porque tendréis que tomar medidas. Aquí abajo, ahora mismo hay una sección, 3 compañías. Una sección, que son 3 compañías, en total unos 90 hombres, que no saben muy bien ni qué hacer, porque como tampoco le dejáis hacer nada, muy mala organización, muy mala gestión. Antes, durante y después. Nos habéis dejado morir aquí, nos ahogasteis. Esa es la realidad. Y aquí ya no está el pueblo salvando al pueblo, ojo, que quede claro. Entonces ahora vuestra responsabilidad, y es de todos. En los pueblos de Valencia no se necesita nada de ayuda porque está todo súper bien, ya está todo ordenado, limpio, colocado, así que no vengáis porque no hace falta ayuda. ¿Cómo están las calles?
Todo está perfecto, gente. Tienen en las afueras una especie de desguaces improvisados, pero yo creo que la zona de Alfafar y la que estoy ahora, en Catarroja, es donde más coches hay amontonados. Aquí, por ejemplo, hay alturas de coches, no sé, 4 o 5 alturas. Allí se ven. Una vez más, comentar que no he buscado tampoco una entrada concreta de la población. Yo le he puesto en el GPS que me lleve a Catarroja y esta es la primera entrada que hay. Pero que en los alrededores he visto, pues sí, desguaces 3 o 4 habré visto yo. Sí, aquí están dando comida. Ayuda a una familia, comida caliente a las 2. Protección Civil de Calpe. Sigue habiendo gente que necesita acudir aquí para comer caliente, lo que no es muy buena señal. Mira, esto es lo que decía, que cualquier ronda tiene todavía coches ahí en la mierda. No ha quedado nada, tío. Guay, el nivel del agua, pues más de 2 metros, Chaval. Dentro de poco va a ser la hora de comer y ya empezar a no parar. Don Manuel Aragón, concretamente, ex magistrado del Tribunal Constitucional, decía esto esta mañana. Yo creo que de la Constitución no hay que cambiar nada. Vamos, toda Constitución se puede mejorar, pero con la que tenemos es suficiente para que las cosas funcionen si la Constitución se aplica. El problema no es que esté necesitada de reforma. De lo que está necesitada la Constitución es de su aplicación. Lo que ocurre es que no solo se la aplica, sino que se la falsea. No cabe que haya una Constitución, por muy perfecta que sea, sino hay por parte de las élites políticas principales una affectio constitutionis, una actitud de actuar conforme a la Constitución. Y ese es el problema que tenemos hoy. Pero eso no se resuelve modificando la Constitución. Ni siquiera, aunque algunos han dicho, podría establecerse algunas cláusulas de intangibilidad, al estilo la última parte de la pregunta, una salvaguarda, unas cláusulas de intangibilidad al estilo de Portugal o de Alemania. Yo no lo creo necesario. Toda Constitución, aunque no tenga expresas cláusulas de intangibilidad, está protegida frente a su destrucción. Porque si mediante la reforma de la Constitución se establece una dictadura, no se ha reformado la Constitución, se ha destruido. La catástrofe. La legislación sobre catástrofe. La misma legislación sobre el estado de alarma. La Ley de Seguridad Nacional. Atribuyen al gobierno la competencia exclusiva para ese tipo de situaciones. Sin duda alguna se la atribuyen. Y como ha dicho el tribunal, yo voy a mi antigua casa, las competencias del Estado son irrenunciables y de obligatorio ejercicio. Es que está mal el Estado autonómico. Normativamente, algún día podríamos arreglarlo un poquito. Está un poquito confuso. Pero en las cuestiones fundamentales, el problema es que no se aplica lo que dije antes de la Constitución o se falsea en su aplicación. Hacía falta que cualquier comunidad autónoma le pida al Estado que acuda en auxilio. No, en esa situación el Estado tiene necesariamente, sin que se lo pida a nadie, que actuar porque tiene atribuida la competencia. Bueno, pues, yo no digo nada más, pero son unas pinceladas sobre el Estado autonómico y sobre lo que nos pasa. Esa noche no hubo menciones a políticos.
solo palabras de agradecimiento hacia aquellos voluntarios que sin pedir nada a cambio estaban allí. Hablaron de saqueos y de inseguridad. Había dolor, sí, pero también resiliencia. Vi en sus ojos heridas tan profundas que en muchos casos necesitarán tiempo, incluso ayuda profesional, para sanar. La soberana compartió algo que quedó grabado en mi mente. Cuando fueron a limpiar su local, sacaron micrófonos cubiertos de barro y cantaron en la calle. ¿Qué más podían hacer? Si lo he perdido todo, me queda la alegría y me queda la música. Esa actitud, pensé, es un acto de supervivencia, un testimonio de alguien que se niega a rendirse. Esa noche no fue solo una gala, fue una celebración de la vida, un recordatorio de que seguimos aquí, de que vale la pena resistir, reconstruir, seguir adelante. Vi en ellos la certeza de que, aunque los cimientos de sus casas se hayan hundido, los cimientos de su comunidad siguen firmes. Y como repitieron una y otra vez, con una convicción que movía montañas, el pueblo salva al pueblo. Te presentamos adoptaunvalenciano.es. Esta plataforma conecta a personas en situación de vulnerabilidad con quienes desean brindar ayuda de manera rápida, segura y efectiva. Si tienes recursos o tiempo para compartir, puedes crear una oferta de asistencia en pocos pasos. Puedes ofrecer comida caliente, un lugar para asearse, cuidado de mascotas o incluso una habitación para descansar, ideal para familias sin hogar. Por otro lado, si necesitas ayuda, simplemente busca en nuestra web la oferta que mejor se adapta a tus necesidades y envía un mensaje directamente al creador. El proceso es muy sencillo. La persona que necesita ayuda escribe directamente al creador de la oferta mediante la plataforma. El creador recibe un email con los datos del solicitante y puede contactarlo para coordinar la ayuda. De esta forma, facilitamos una conexión directa y humana, impulsando la solidaridad en nuestra comunidad. Visita nuestra web hoy mismo en adoptaunvalenciano.es y sé parte del cambio.